Perfecto. Bueno, chicos, por solicitud de ustedes, pues arrancamos hoy a las 7 de la noche. Sé que estamos todos fatigados del día, pero bueno, vamos a ponerle pilas porque este es un tema muy importante. Vamos a hablar de la infección osteoarticular y básicamente nos vamos a concentrar en la temática relacionada con la osteomielitis, o sea, la infección ósea, la artritis séptica, las infecciones articulares y la infección tuberculosa. Comencemos por la infección de los huesos, que se llama osteomielitis. La osteomielitis esencialmente, como les explicaba, es la infección ósea y el origen de la infección puede tener esencialmente tres vías. La primera, la inoculación directa, o sea, que los gérmenes se coloquen directamente dentro del hueso y causen un proceso infeccioso. Esto ocurre generalmente en las fracturas abiertas o en las heridas, ya sea por objetos cortocontundentes o en los disparos. Las infecciones que se relacionan con abscesos, generalmente de parte blanda, en la contigüidad o aledaños al hueso, que finalmente terminan causando infección del mismo. Y la última, y la que más nos interesa, porque las otras, si bien son muy lógicas y uno fácilmente entiende cómo es que se producen, la infección hematógena es la que va a centrar la mayoría de nuestra atención. La osteomielitis hematógena esencialmente se presenta en un alto porcentaje en dos grupos etarios. Primero, en los pacientes en edad pediátrica y en los pacientes ancianos. ¿Por qué razón? Porque esencialmente uno y otro grupo tienen factores que pueden disminuir la inmunidad y esencialmente esto definitivamente va a alterar la defensa corporal ante la agresión de los gérmenes. El asunto es que hay un foco primario distante al sitio donde se presenta la infección ósea, con frecuencia localizado en la piel o en los oídos o la garganta, y a través de la difusión hematógena, los gérmenes llegan a producir una bacteremia y finalmente esa bacteremia causa infección del hueso. Como les decía, estos son los principales orígenes del foco primario: el oído, la faringe, aparato gastrointestinal, pulmonar o genitourinario. Resulta que cuando nosotros nos cepillamos los dientes, obviamente si lo hacemos de manera adecuada, hacemos pequeñas lesiones en la mucosa oral que conduce a que gérmenes entren al cuerpo y se presentan fenómenos de pequeñas bacteremias. Es así que se ha estudiado que cada vez que nos bañamos los dientes, hasta una cuarta parte de las veces hacemos bacteremias, pero normalmente ninguno de nosotros hace una osteomielitis. Entonces tiene que haber otros factores que nos permiten ser susceptibles a que las bacteremias causen infección ósea. Y esos factores esencialmente se analizaron después de que se hicieron los primeros experimentos. Desafortunadamente, pues, ustedes saben que hemos utilizado secularmente los animales para hacer las pruebas. Entonces, en los cobayos se inyectaban estafilococos, por ejemplo,
que normalmente habían sido cultivados de una infección ósea, pero resultaba que lo mismo, no se presentaban infecciones. Cuando los cobayos se les fue realizada un trauma óseo, pues una fractura o una contusión importante, pues resulta que ahí sí el germen se depositaba en el hueso afectado y producía la infección. Los factores de inmunosupresión, que son pues obviamente mucho más frecuentes en el paciente mayor, como el cáncer, la diabetes. En los niños, sin olvidar también los mayores, la desnutrición es un factor que definitivamente altera la inmunidad y obviamente por eso es que se presenta en esos grupos, especialmente en los niños y en los ancianos. Y curiosamente, las fisis más fértiles son las que se presentan con mayor afectación. Las fisis más fértiles en las extremidades están lejos del codo y cerca a la rodilla. O sea, las fisis más fértiles en el miembro superior serían el hombro o el húmero proximal y el radio distal. Y a nivel del miembro inferior, el fémur distal y la tibia proximal. Las infecciones pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Con mucha frecuencia la situación es evolutiva, que de una forma aguda parcialmente tratada pasamos a una subaguda o a una forma crónica. La localización fundamentalmente de la infección osteoarticular, de la infección ósea, es a nivel de la metáfisis de esos huesos largos que acabamos de analizar. Como les dije, lejos del codo, cerca a la rodilla. ¿Y por qué ahí? Recuerden el esquema que siempre les he mostrado de epífisis, fisis y la metáfisis. Acuérdense que la fisis es avascular, no la atraviesan vasos sanguíneos. La epífisis tiene una circulación aparte. Y los vasos sanguíneos a nivel metafisiario tienen una particularidad que está esquematizada en esas fotografías. La arteriola va ascendiendo hacia la región prefisiaria, donde se ubican una serie de lagos venosos, en donde obviamente se lentifica el flujo. Sabemos también que tiene menos retículo endotelio y luego regresa la sangre por el capilar venoso después de haber pasado por esos lagos. Es en ese sitio donde se puede presentar la trombosis de los vasos y la presencia de la infección ósea. Hay algunos fisis que son esencialmente especiales, como por ejemplo la articulación de la cadera, que aquí está dibujada, porque la metáfisis esencialmente proximal del fémur es esencialmente intraarticular. Y esa particularidad es muy importante porque definitivamente estos pacientes pueden, cuando se drena la osteomielitis, presentar una arteritis séptica. Ahí está otro esquema de la circulación que les acabé de explicar. Ven ustedes en rojo los vasos arteriales, cómo ascienden, y antes de pasar al sinusoide venoso y al retorno como capilar venoso, pasa por esos lagos donde, como les dije, flujo lentificado y disminución del sistema retículo endotelial, ahí es donde se presenta la trombosis secundaria a la infección, que inicialmente pues compromete a algunos pocos lagos venosos, pero luego va haciendo coalescencia, van uniéndose a través de la producción de enzimas que producen los gérmenes y también nuestros leucocitos, aumentando la cavidad siempre por debajo de la fisis y coleccionando cada vez mayor pus, mayor cantidad de pus. Obviamente ese aumento de la presión intraósea es muy doloroso
y el paciente va a manifestar una hipersensibilidad en el sitio donde se está presentando la proliferación de la infección, que es muy característica de esta infección osteomielítica. En la lámina de abajo a mano derecha ven ustedes ya cuando el pus hace muchísima presión a través de esos conductos que yo les mostré en la primera clase, que son los conductos de Havers, pues va esencialmente buscando salida y finalmente se presenta un levantamiento del periósteo y una ruptura de él mismo y la extensión a las partes blandas. Entonces, el asunto en resumen, empieza en la metáfisis, ya explicamos por qué. Después de que se va esencialmente aumentando la cantidad y coalesciendo esencialmente esa serie de microabscesos, va a haber un aumento de la presión del pus dentro del hueso, irradiación del pus dentro del canal medular y también a través de los conductos de Havers, levantamiento del periósteo, finalmente ruptura, y algunos pacientes, gracias a Dios, eso no lo vemos hoy en día, se veía antes de la utilización de antibióticos adecuados, podía inclusive hacer fístulas y drenar hacia el exterior. Esto era lo que les quería mostrar. Fíjense ustedes, ahí está el sistema haversiano y cómo del endostio a la parte externa, o sea, a la región perióstica, esos canales, cuando el pus está presionando, pues obviamente buscan salida a través de ese laberinto y el pus va finalmente a hacerse subperióstico, y si es suficientemente importante la presión, va a romper el periósteo e ir a las partes blandas. Como les dije, en algunas fisis especiales o metáfisis especiales, como por ejemplo la cadera, cuando eso se drena, no va a drenarse a los tejidos blandos, sino va a drenarse dentro de la articulación de la cadera y obviamente va a causar una infección articular. ¿Cuáles son las metáfisis interarticulares? Aparte de la cadera, el húmero proximal, el radio proximal y el peroné distal. En esas, cuando se presenta el drenaje de una osteomielitis aguda, el drenaje puede llevar a cabo una arteritis séptica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico esencialmente tiene dos partes fundamentales. Son infecciones muy graves y por lo tanto comprometen el estado general. El paciente tiene fiebre, malestar, rechaza la vía oral y localmente obviamente hay muchísimo dolor, como les expliqué, con signos inflamatorios, rubor, calor, aumento del volumen, y definitivamente el paciente no puede usar normalmente la extremidad. No solamente la movilización es dolorosa, sino obviamente el paciente no puede caminar porque al apoyar el dolor es muy intenso. Uno, si examina juiciosamente a la persona, palpando la metáfisis, porque ya vimos que es una lesión metafisiaria, uno puede sentir perfectamente la inflamación y el paciente le manifiesta a uno el dolor en el punto exacto. Fíjense ustedes el aumento de volumen que presenta ese muslo izquierdo, característico de un proceso de infección del fémur distal. O en este caso, fíjense el edema que presenta la tibia proximal, compárenlo con la otra extremidad en una osteomielitis de tibia proximal. Una vez tenemos la sospecha clínica, obviamente hacemos los laboratorios básicos, un cuadro hemático donde va a haber una importante leucocitosis, un aumento de la velocidad de sedimentación globular y también de la proteína C reactiva. Nada específico, o sea, en cualquier tipo de infección vamos a tener eso. ¿Cuáles diagnósticos diferenciales tendríamos que considerar? Pues ya vimos que un factor en la historia clínica que puede resultar frecuente es el trauma. Entonces, pues obviamente el trauma también puede causar el dolor, la inflamación.
pero definitivamente no va a haber una alteración de la PCR y seguramente no va a haber una importante leucocitosis. Un proceso de infección, perdón, de tumor óseo como la leucemia, la tercera parte de ellos cursan con dolor, pero el cuadro seguramente lo vamos a poder diagnosticar con un aumento muy importante de los leucocitos y especialmente va a haber formas inmaduras en un porcentaje muy grande. Las neoplasias, que pueden ser metastásicas o primarias, recuerden que también va a haber compromiso del estado general, puede inclusive haber fiebre, pero el proceso seguramente es de mucho más tiempo de evolución y generalmente las imágenes radiográficas nos ayudan a diferenciarlo. Los infartos óseos, como la enfermedad de Gaucher o en la enfermedad de células falciformes, la drepanocitosis, pues esencialmente vamos a poder hacer el diagnóstico con la evaluación del cuadro hemático. Al respecto de los rayos X, el problema es que inicialmente lo único que vamos a ver es edema de partes blandas y los cambios óseos los vamos a notar después de 10 días de evolución, tiempo en que ya el paciente, creo con toda certeza, que se nos pasó del momento de tratarlo adecuadamente. Esa es una imagen donde le pongo las flechas, en donde se ve un aumento de la parte blanda en la parte posterior del fémur, pero eso es una cosa muy relativa, como ustedes se dan cuenta, eso no es muy fácil de diagnosticar. Y ya cuando tenemos 2 semanas, pues podemos ver una cavidad, y fíjense ustedes ahí donde la flecha un hueco, y también la elevación del periósteo, pero ya el paciente, como les digo, ya se nos pasó. Y ya en una osteomielitis crónica, pues obviamente vemos la destrucción ósea masiva y la presencia de unas zonas esclerosas intraóseas que se llaman secuestros. Pero ya el asunto pasó de claro a oscuro. ¿Qué otras imágenes nos pueden ayudar a definir el diagnóstico? Gamografía con indium, 90% de sensibilidad, especificidad y de especificidad, no disponemos en Villavicencio de hecho. Muestra esencialmente imágenes frías, secundarias abscesos superiósticos y necrosis, y esencialmente también un aumento de la captación en la parte donde hay el fenómeno inflamatorio. Para nosotros, eso es un recurso que no tenemos. La resonancia la gamografía que tenemos es esencialmente con tecnesio 99. No es tan específica, pero puede ayudar si uno tiene disponibilidad para realizarla. Y definitivamente algo que nos ayuda y que cada vez usamos más es la resonancia nuclear magnética, que tiene una sensibilidad muy alta, y si tenemos un buen radiólogo, la interpretación puede ser muy adecuada. Fíjense ustedes una gamografía de 3 fases en donde muestra en la cadera izquierda una hipercaptación. Ahí se ve con la flecha una gamografía en la cadera derecha. También ven ustedes la hipercaptación proximal comparada con la del otro lado. Una más. Pueden ver el fémur proximal con signos de osteomielitis. Pero definitivamente en la resonancia nuclear uno puede ver precozmente cambios. Aquí ya los cambios probablemente se relacionan con esas flechitas que son microabscesos, pero el periósteo ya se ve levantado, o sea, ya se nos pasó el tiempo en donde debíamos haber diagnosticado la patología y ha empezado el diagnóstico adecuado. Miren ustedes ahí una resonancia de fémur distal en donde se ve un absceso superióstico. Y como les digo, si ya el asunto ya se salió de la metáfisis y ya pasó al periósteo, pues seguramente el paciente ya se nos pasó de lo ideal de iniciar el manejo adecuado.
Otros medios de diagnóstico está el TAC y la punción ósea. La punción ósea, yo al menos la hago con mucha frecuencia y la hago previo a hacer un drenaje. Si usted localiza perfectamente el sitio de dolor, ese porcentaje va a subir muchísimo. Lo que pasa es que si no lo hace con cuidado, no va a encontrar el absceso y obviamente no va a dar positivo. ¿Cómo es el tratamiento de esta infección? Esto es una cosa primordial y acostúmbrense a buscar siempre el germen causal en una infección. Es muy importante. Como en toda batalla, si usted sabe quién es el enemigo, seguramente va a poder utilizar las mejores armas para poderle ganar. Si usted no localiza al enemigo, va a empezar a usar una cantidad de recursos que finalmente no tiene usted la certeza si van a funcionar o no y deja al azar una situación que podíamos controlar y tratar adecuadamente. Porque definitivamente un reconocimiento del germen nos permite usar el antibiótico adecuado. ¿Listo? Entonces, en estos pacientes, ¿cómo podemos nosotros conseguir el germen? Pues si el paciente está haciendo fiebre y está haciendo, por lo tanto, bacteremias, pues hagámosle hemocultivos. Si el paciente no está a puertas de una sepsis, pues lo podemos llevar a cirugía y en el momento de la punción o el drenaje, tomar también un cultivo. Pero si el paciente, pues vamos a iniciarle manejo no quirúrgico, definitivamente pues nos toca usar los antibióticos que más frecuentemente nos sirven para ello. Entonces, en los recién nacidos y en los niños menores, generalmente la infección está originada en estreptococos, estafilococos y algunos gram negativos. Entonces, usamos esencialmente una asociación de oxacilina y gentamicina o usamos cefotaxime a las dosis que dice ahí el cuadro. En los niños, esencialmente, que son ya más grandecitos, superan 2, 3, 4 años, la gran mayoría de las infecciones son producidas por Staphylococcus aureus y por lo tanto utilizamos básicamente oxacilina. Como les he enseñado en esta clase, el buscar el germen es algo fundamental, porque ya saben ustedes que un porcentaje que es no despreciable de estafilococos en este momento son resistentes a la oxacilina y por lo tanto nosotros tenemos que considerar que esos pacientes van a requerir otro tipo de antibiótico terapia y pues muchas veces el asunto resulta es que nos toca cambiar el antibiótico porque no hay una respuesta clínica adecuada, no porque hemos aislado el germen, pero eso no debe ser así. El antibiótico debe darse en concentraciones adecuadas y por tiempo suficiente. Debemos utilizar esencialmente las dosis que están recomendadas. En algunos sitios podemos titular inclusive los antibióticos. ¿Y cómo es esencialmente una antibiótico terapia adecuada? Esencialmente 7 a 14 días intravenosos. ¿Cómo definimos el momento en que lo pasamos a oral? De acuerdo a la evolución de la PCR. Cuando la PCR viene bajando notablemente y está muy cerca de lo normal, seguramente podemos pasarlo a oral y generalmente se utiliza de 4 a 6 semanas o hasta que se normalice la sedimentación globular. La formación realmente de abscesos importantes es rara antes de 3 días de sintomatología. Y entonces, por eso esos pacientes, cuando llevan menos de ese tiempo, iniciamos el manejo médico, el manejo antibiótico, y no pensamos en realizar un drenaje quirúrgico.
Pero honestamente les digo, muchachos, esto es lo menos frecuente. La mayoría de los pacientes ya llegan a nuestras manos cuando llevan varios días o ya han sido parcialmente tratados en otras instituciones. De tal manera que, ¿cuándo debemos considerar el drenaje quirúrgico? Cuando hay un absceso subperióstico, cuando haya una respuesta inadecuada después de más o menos un par de días de tratamiento médico, si el paciente sigue con dolor intenso, fiebre, malestar, todas estas cosas, pues hombre, es mejor una cirugía en donde hacemos un hueco, un orificio en la zona de la metáfisis, drenamos el pus que se encuentra metafisiario y el paciente va a tener la posibilidad de mejorarse. El tratamiento quirúrgico, al eliminar esencialmente los detritos y el pus, definitivamente disminuye la respuesta inflamatoria y esencialmente el paciente evoluciona adecuadamente. La osteomielitis subaguda generalmente ocurre 2 a 3 semanas después de una osteomielitis aguda y resulta la mayoría de las veces de nuestro accionar. Tratamos inadecuadamente los pacientes porque pensamos que es una celulitis, le damos tratamiento por vía oral, no tenemos localizado el germen, no tenemos un diagnóstico claro y esencialmente el paciente mejora un poco, pero definitivamente el paciente no mejora completamente. O sea, se disminuye la parte sistémica, o sea, hace menos fiebre, de pronto empieza a comer un poco, pero la parte local definitivamente, el edema, el eritema y todas estas cosas no mejoran. Fíjense ustedes ahí un absceso con una zona radiolúcida rodeada por un halo esclerótico muy característico de la osteomielitis subaguda. Y esencialmente la forma crónica ya es una forma de meses de evolución en donde se caracteriza esencialmente por la presencia de fragmentos de hueso muertos dentro del hueso, que se llaman secuestros. Ahí en la mitad de esa diáfisis de fémur vemos un pedazo blanco, inicia en la flecha y se propaga hacia abajo. Un segmento vascular de hueso, obviamente lleno de gérmenes, que si no lo vamos y lo extraemos, pues simplemente la infección no va a mejorar. Las complicaciones de la osteomielitis hematógena, pues la diseminación sistémica, que cause una neumonía o pericarditis, la osteomielitis crónica, que es la que estamos viendo, y fracturas patológicas, porque obviamente la infección reblandece el hueso y ante una carga normal o convencional, pues se puede fracturar. Por eso estos pacientes que nosotros tratamos de osteomielitis, les hacemos descarga a la extremidad, no permitimos que haga un apoyo normal, porque definitivamente la resistencia ósea se ve alterada por la infección y se pueden fracturar. Entonces recuerden eso siempre, de decirles a esos pacientes que no caminen, que usen muletas, pueden mover sus articulaciones, pero evitar esencialmente el uso irrestricto de la enfermedad, de la extremidad. Ahí ven ustedes en las flechas ese pedazo de hueso más denso, blanco, que se encuentra dentro de la cavidad ósea, que corresponde a un secuestro óseo, que esencialmente es hueso vascular y que definitivamente no va a responder a ningún tipo de antibiótico terapia a menos que vayamos y retiramos eso. Me interesa mucho la imagen central del TAC, donde con la flecha amarilla ya estamos mostrando un secuestro que está dentro de la cavidad y obviamente si no sacamos eso, el paciente nunca se les va a mejorar. El siguiente tópico a tratar es la artritis séptica. Ustedes van a ver que hay unas cosas que se notan como ya conocidas, porque por ejemplo las vías de infección pues son las mismas, ¿no? La inoculación, por ejemplo, una herida penetrante, un chico que se arrodilla y se entierra una puntilla en la rodilla, por ejemplo, o esencialmente una herida penetrante por un elemento cortante a nivel de una articulación
de la mano. Las formas por contigüidad, en donde esencialmente, acuérdense, la cadera, el húmero proximal, radio proximal y el peroné, cuando se drena una osteomielitis por contigüidad, va a originar una artritis séptica. Y la forma hematógena, que esencialmente tiene los mismos factores relacionados, esencialmente el trauma. Las bacteremias, esencialmente, como por ejemplo las originadas en Haemophilus influenza, y que definitivamente la mayoría de ellas tiene predilección por articulaciones de la extremidad inferior. Realmente uno ve muchísimas infecciones articulares del miembro inferior y muy pocas del miembro superior. Fíjense ustedes, la fisiopatología es en todo parecida. La bacteremia que llega a la articulación afectada, casi siempre por alguna forma de traumatismo, llega y se deposita en la sinovial y esta reacciona produciendo obviamente un fenómeno inflamatorio. Esto puede controlar el proceso, no ir más allá de eso, o se presenta un proceso infeccioso. Cuando se presenta el proceso infeccioso, obviamente los gérmenes se multiplican, pues estos producen enzimas que son proteolíticas. La sinovial también produce enzimas tratando de matar los gérmenes, al igual que los polimorfonucleares. Y todas esas enzimas que contienen una cantidad de elementos pues, agresivos con el fin de acabar con el germen, produce esencialmente la destrucción del cartílago. Y aquí el asunto pues, es aún más crítico. Cuadro general idéntico a la osteomielitis. No olvidar que en los recién nacidos puede haber hipotermia. Y la forma local, los signos inflamatorios con una limitación funcional importantísima. Inclusive esa limitación funcional es mucho más notable que en la osteomielitis. En las articulaciones más superficiales como la rodilla, el tobillo, la muñeca, el codo, pues generalmente es muy evidente el aumento de volumen. Ya esta chica que tiene un aumento notabilísimo del volumen, seguramente ya hubo un drenaje a partes blandas y seguramente la articulación ya se lesionó gravemente. Igualito a la osteomielitis, un cuadro hemático con leucocitosis, aumento de la sedimentación globular y la PCR positiva. Como en la osteomielitis subaguda, aquí también hay que tener mucho cuidado con los pacientes parcialmente tratados, porque desafortunadamente eso lo vemos día a día cuando el paciente llega a manos de nosotros en el centro de salud o en el hospital local. Es muy importante tener la sospecha para seguir los mismos parámetros que vimos en osteomielitis, porque si no vamos a empezar a dar antibióticos a ciegas, en dosis inadecuadas. El paciente como que se mejora un poco, como que el paciente está un poquitico más tranquilo, pero definitivamente la infección sigue proliferando en la articulación y termina causando daños muy severos. Misma cosa, difícil en la radiología, aumento de volumen de partes blandas, rechazo de las líneas de grasa. En los niños más pequeños puede haber aumento del espacio articular, lo cual conlleva que toca hacer estudios comparativos. Aquí en este caso, pues, ¿cómo sería la presión que vemos? Definitivamente en la cadera izquierda un aumento del espacio articular, pero eso no es lo frecuente. Y un examen que nos ayuda muchísimo, muchísimo en estos casos, que es bueno, bonito y barato y muy disponible, es la ecografía. Entonces ahí en la ecografía podemos determinar si hay derrame articular con mucha frecuencia. El radiólogo nos describe la naturaleza de los ecos que él ve
Eso nos orienta, que a veces nos dicen, no, eso tiene fragmentos dentro del líquido, lo cual hace pensar en un proceso infeccioso por membranas fibrinopurulentas. Y esto es el asunto más importante que quiero que escuchen al respecto de la infección articular. Cuando hay una sospecha razonable, la mejor forma de hacer el diagnóstico es una punción de la articulación. Llevar el niño bajo anestesia. Normalmente uno le dice a los padres, si la punción es positiva, vamos a proceder inmediatamente a hacer un drenaje abierto, de tal manera que ya con anestesia ustedes colocan su agujita dentro de la articulación con una aguja de apropiado diámetro y primero toman la muestra, hacemos diagnóstico etiológico. Y segundo, pues obviamente si sale pus, hacemos el diagnóstico inmediato de una infección articular. Los sitios de punción, hay unos que son difíciles, como el hombro, más fácil en el codo y en la muñeca, difícil en la cadera y más fácil en la rodilla y el tobillo. Pero como les dije, como las más frecuentes son las del miembro inferior, pues generalmente cuando son en la rodilla es muy fácil hacer una punción articular bajo medidas de asepsia y antisepsia y tomar de una vez el líquido que nos va a dar el diagnóstico de manera permanente. Hay formas que son muy evidentes. Usted ve pus, sale pus, no hay chance. Pero otras, esencialmente, el líquido es turbio y hay que mandarlo a estudios. Se llama un estudio citoquímico y bacteriológico del líquido. O sea, le hacen cultivo, pero también examinan ciertas características del líquido que permite esencialmente diferenciar entre un proceso de una no séptico a una artritis séptica. Fíjense ustedes el recuento leucocitario, que normalmente es menos de 200 por campo, con 25% de polimorfonucleares, o sea, apenas una cuarta parte. Y fíjense ustedes en una artritis séptica, mejor dicho, hay 80 o 100, 200.000 leucocitos por campo, con una preponderancia de polimorfonucleares, de tal manera que eso le ayuda a uno a hacer un diagnóstico si uno tiene dudas. Lo mismo que hablamos en osteomielitis, hagamos hemocultivos, tomemos cultivos del líquido de la punción articular, localicemos el germen porque localizado el germen podemos tratarlo mejor. Los hemocultivos apenas positivos en la mitad de los casos, digámoslo así. Cuando hay secreción, 65% positivos. Y definitivamente aquí la gammagrafía no es tan valiosa como en la osteomielitis, pero permite diagnosticar focos múltiples, como en los niños recién nacidos, que a veces tenemos que no aumentan de peso, ya les tratamos una infección, pero siguen sin aumentar de peso. Los niños, acuérdense que pueden los recién nacidos no hacer fiebre, sino hacer hipotermia, y de pronto una gammagrafía nos aclara una forma oculta de osteomielitis o de infección articular que nosotros debemos tratar con drenaje y definitivamente el paciente se mejora. Y como les dije, la ecografía es súper útil. El tratamiento en artritis séptica es drenarla, y si no empezamos a darle antibióticos y después esperamos, no. Ya vimos que los gérmenes dañan el cartílago, dañan la articulación y la dañan muchas veces de manera definitiva, de tal manera que hay que drenarlas. A veces drenar una articulación es bien complicado, en este caso un drenaje para la cadera. Y la antibiótico-terapia es muy parecida a la que hablamos esencialmente para los pacientes de osteomielitis. En los niños pequeños, la asociación de oxagenta o cefotaxime, y esencialmente en los niños en donde ya tenemos 4 semanas a 4 años, acuérdense del Haemophilus influenza, entonces en ellos a veces usamos cefuroxime y cloranfenicol. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en mente. A diferencia de la osteomielitis, aquí el Haemophilus influenza es una causa de infección articular. Acuérdense que compromete con frecuencia también el pulmón, o sea, vienen con neumonía y con artritis séptica, pero eso también lo puede producir el Staphylococcus aureus.
Y en los mayores de 4 años usamos esencialmente oxacilina porque la mayoría de ellos son secundarios a infecciones por estafilococo dorado. El tiempo de antibiótico terapia es esencialmente parecido. Es un poco más largo en artritis séptica parenteral, pero finalmente el tiempo total va a ser muy similar, de 4 a 6 semanas, al igual que la osteomielitis. Y fíjense ustedes, por ejemplo, en un bebé en donde esencialmente la epífisis es en gran medida cartilaginosa. Entonces, fíjense ustedes, se trata ese bebé tardíamente, ya vemos una destrucción completa del fémur, un acortamiento del fémur izquierdo. Eso es una tragedia, eso es un niño que quedó para toda la vida lisiado. Seguramente somos más acuciosos, pues no pasa eso, ¿no? Entonces, un resumen. Sospecha de infección osteoarticular, hemograma, PCR, PSG, toma de hemocultivos, radiografías simples, ya vimos, no son muy buenas, ecografía ósea articular, si tenemos sospecha de artritis séptica, hacemos la punción articular y esencialmente hacemos el manejo antibiótico después del drenaje. Si la evolución es torpe y complicada, hacemos resonancia nuclear magnética. En osteomielitis, ya vimos cómo la resonancia definitivamente es primero que todo. Y si no hay disponibilidad de resonancia y sospechamos una artritis poliarticular, pues usamos la gammagrafía. Y definitivamente si tenemos dudas o si hay un absceso, llevamos al paciente y le hacemos una punción o si hay un drenaje. Las infecciones de la columna se llaman espondilitis. Las espondilitis pueden ser piógenas, o sea, por gérmenes comunes o por bacilo tuberculoso. La espondilitis piógena esencialmente se localiza en los extremos del platillo terminal de las vértebras. Una resonancia nuclear magnética, fíjense el platillo terminal cómo está edematizado y destruido. Y la tuberculosis articular, osteoarticular, pues a diferencia de la otra, la gran mayoría de los pacientes la presentan a nivel de la columna. Generalmente cursan con pruebas cutáneas positivas, velocidad de sedimentación acelerada en las 2/3 partes de los casos. Las radiografías de tórax muestran enfermedad activa. Y la clínica, a diferencia de las piógenas, es de una monoartritis insidiosa o de dolor en el raquis. El cultivo de líquido sinovial es positivo en el 80% de los casos, pero acuérdense que es un cultivo que hay que esencialmente pensar que se va a demorar a veces hasta semanas en salir. Y por eso es preferible en los pacientes en que uno tenga la sospecha hacer biopsias para obtener el resultado pues con mayor premura. En la espondilitis tuberculosa, el germen, lo mismo que en la espondilitis séptica, se localiza en el hueso, en el cuerpo vertebral, y esencialmente va produciendo la destrucción ósea con una característica que el Mycobacterium no produce colagenasa y por lo tanto no destruye el disco intervertebral, lo que sí hace la espondilitis séptica, que daña y destruye el disco intervertebral. Y por lo tanto, mientras que en la espondilitis séptica las fusiones, o sea, la pega de un cuerpo vertebral con otro es frecuente, aquí no. Hay destrucciones extensísimas y no se pegan. Generalmente producen deformidades de radio corto que se llaman jivas. Y fíjense ustedes en este ejemplo,
cómo el cuerpo vertebral, lo miran al lado derecho, es apenas una laminita y sin embargo hay disco intervertebral. El disco no se destruye. Fíjense ustedes ahí la presencia de grandes abscesos paravertebrales muy típicos de la tuberculosis, se llaman abscesos fríos. Una foto de una radiografía de tórax en donde se ve esa imagen en uso alrededor de la columna. Y aquí también vemos la destrucción del cuerpo vertebral y la formación de un absceso que se encuentra por delante del cuerpo, y esencialmente eso es un absceso frío. Como les digo, la tuberculosis produce importantes deformidades, generalmente de radio corto, que se llaman jivas. Y como les dije, la mitad de los pacientes que tienen tuberculosis la localizan a nivel de la columna. La tuberculosis de las articulaciones, que no es tan frecuente, ocurre esencialmente lo mismo que hablábamos para la para la artritis séptica. El bacilo llega primero a la sinovial y produce una lesión granulomatosa. La sinovial en forma reactiva se engrosa formando lo que se llama un panus. El panus va creciendo, va haciéndose más proliferativo e hipertrófico, cubre el cartílago y le impide nutrirse. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de nutrición del cartílago, hablábamos que el cartílago se nutre por imbibición en el líquido articular? O sea, por contacto directo con el líquido articular. Si la situación es que la sinovial está cubriendo ese cartílago, pues no se va a poder nutrir y simplemente se necrosa y finalmente termina perdiéndose. Una evolución de la tuberculosis de la cadera, el depósito esencialmente en la sinovial, la hipertrofia de la sinovial en B, va causando la destrucción del cartílago al formarse el panus, finalmente compromete también la cápsula articular, se subluxa la articulación y finalmente termina por destruirse. Mire, una tuberculosis de la cadera en un niño, en donde vemos cómo se va lateralizando la cabeza y cómo esencialmente el acetábulo tiene una serie de cavidades importantísimas. En un adulto, pérdida del espacio articular, la osteopenia localizada y la destrucción del acetábulo. Y generalmente, tanto en la enfermedad de POT, o sea, la tuberculosis de la columna, como en las que se afectan las articulaciones, en las artritis tuberculosas, el tratamiento es triconjugado, se debe incluir isoniazida y rifampicina. El drenaje quirúrgico, y con mucha frecuencia es necesaria la fusión de la articulación, o sea, la pega de la articulación, para que finalmente se controle la infección. Fíjense ustedes en este paciente que tenía la lesión de la cadera que habíamos visto antes, se le hizo una fusión, se pegó la articulación, sí, se pierde ese movimiento, pero la infección se cura y el paciente pues retorna a sus actividades con algunas restricciones, pero finalmente sin tener dolor y con control de la infección. Bueno, chicos, eso era lo que queríamos hablar hoy de infecciones en los huesos. La pregunta de siempre, ¿alguna pregunta tienen? Nada. No, señor. Todo No, señor. diáfano como el agua. Perfecto. Perfecto, muchachos. A los muchachos que tienen que pasar revista conmigo mañana, ¿quiénes son? Daniela y Kevin, doctor. Bueno, para decirles que voy a pasar muy temprano, 6:15. Bueno, doctor. Entonces, para que nos veamos mañana 6:15 ahí en el Polideportivo, ¿vale? Bueno, sí, señor. Bueno, pues, mucho ánimo.